30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros la noche de hoy, domingo 12 de marzo. Es un verdadero placer que estén aquí. Tenemos los temas del momento para desarrollarlo con ustedes, amables televidentes, y por supuesto con invitados de lujo para la agenda que tenemos, la agenda de temas que tenemos para desarrollar esta noche. Y vamos con nuestra agenda precisamente. Hoy Ortega ha decidido romper con el Vaticano. El gobierno de Nicaragua decidió romper relaciones con el Vaticano. Hay quienes dicen que rompió, otros dicen que se suspendieron las relaciones con el Vaticano. Ya lo vamos a aclarar en unos momentos. Ya tendremos la información precisa sobre el tema. Pero hay un conflicto evidentemente de Ortega con la Iglesia Católica y por supuesto con el Vaticano. Además, durante esta semana se suspendió la personería jurídica a las organizaciones de la empresa privada en Nicaragua. También hay un conflicto con la Iglesia Católica porque ya hace un par de semanas decidió suspender todas o prohibir todas las procesiones y todas las actividades religiosas durante la Semana Mayor en Nicaragua. En el caso de Honduras tendremos una declaración sobre el conflicto entre el gobierno y la empresa privada por esta denominada Ley de Justicia Tributaria. La presidenta Castro esta semana aprobó el uso y la venta libre de las PAE, de las píldoras anticonceptivas de emergencia. Estaban prohibidas en Honduras su comercialización y su uso evidentemente desde 2009. Sin embargo, ya la presidenta esta semana permitió vía decreto el uso y la venta libre de las píldoras anticonceptivas de emergencia. Tenemos opiniones sobre ese tema esta noche aquí en el programa. Y por supuesto, el Congreso Nacional aprobó también esta semana una ley de educación sexual para prevenir los embarazos en adolescentes. ¿Qué dicen los maestros? ¿Qué dicen los conocedores sobre este tema? Más adelante aquí en el programa. Pero antes, comenzamos con el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro. Él es un periodista nicaragüense en el exilio. Es el director del medio Confidencial y del programa de entrevistas de televisión Esta Semana. Les decía que es un destacado y reconocido periodista. De hecho, es un abanderado de la libre expresión en Nicaragua. Es uno de los periodistas más influyentes con sus medios de comunicación, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro y de don Pedro Chamorro, periodista asesinado en 1978. Don Carlos Fernando Chamorro, muchas gracias por estar esta noche en 3030. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Vamos a comenzar con lo último. Esta semana el medio digital Infobae, a través de una entrevista con el Papa, mostraba una declaración que evidentemente ya tuvo sus primeros efectos. Y quiero que escuchemos al Papa Francisco hablando sobre cuando le preguntaron qué opinaba de la situación en Nicaragua. Los obispos, los curas, los papas son una mafia. ¿Qué piensa de esto? Yo ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, porque quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda argentina, guarangas. Guarangas. Sobre esa decisión, el gobierno de Daniel Ortega o la dictadura de Daniel Ortega, el régimen de Daniel Ortega tomó la siguiente decisión que salió publicada hoy en los medios de comunicación a través de redes sociales e internet. ¿Cuál es esta decisión? Bueno, la Cancillería de la dictadura dice que acordó suspensión de relaciones con el Vaticano. Esto es la portada de diario La Prensa. Cancillería de la dictadura dice que acordó suspensión de relaciones con el Vaticano. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo calificó de noticia falsa la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano, pero admitió la suspensión de las mismas mediante un comunicado emitido este domingo 12 de marzo por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Don Carlos Fernando Chamorro, su opinión sobre eso. Bueno, primero, la declaración del Papa en Nicaragua y también para muchos observadores
internacionales se esperaba desde hace mucho tiempo. Es una declaración bastante tardía, porque el Papa está hablando de un acumulado de crisis y de persecución contra la Iglesia Católica que no empezó hoy en Nicaragua, empezó hace varios años y se agravó con la expulsión del nuncio apostólico Valdemar Sommertag en marzo del año pasado, es decir, hace un año. Y a partir de ese momento se arreció la persecución contra la iglesia. Ya estaba exiliado el obispo Silvio Báez, ya habían sido atacadas con armas de fuego templos católicos, ya habían sido profanados hasta la Catedral de Managua. Pero entre el marzo del año pasado y ahora se cerraron medios de comunicación de la Iglesia Católica, fueron encarcelados, enjuiciados y condenados sacerdotes y el obispo Silvio Báez, fueron expulsadas las monjas de Madre Teresa de Calcuta y la gente decía, ¿y el Papa por qué guarda silencio? Y el Papa tenía una postura muy clásica, si se quiere, de la diplomacia vaticana, de dar tiempo, de intentar alguna suerte de intercambio, no sé si algún diálogo o qué, hasta que llegó el momento en que el Papa habló y lo que dijo es claro, es contundente. Dice, en Nicaragua hay una dictadura, y no es una dictadura cualquiera, es una dictadura grosera, hitleriana, comunista, y 2 días después nosotros conocimos y publicamos en Confidencial que la reacción inmediata de Ortega fue decretar la ruptura de relaciones. Ahora dicen que es suspensión de relaciones. El hecho es que al representante del Vaticano en Managua le han dado 10 días para que se vaya del país, así como antes lo hicieron hace un año con el nuncio apostólico. Esos son los hechos, que si es suspensión o si es ruptura, bueno, que lo expliquen ellos. Lo concreto es que no hay relaciones entre, o no habrá relaciones entre la Santa Sede y Nicaragua, y eso coloca a Nicaragua en un club muy selecto de países donde solo hay 4 países comunistas y 8 países musulmanes en el mundo que no tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Aparte de la reacción del régimen de Ortega, ¿qué esperaría usted de la comunidad internacional en relación a esta, como efecto dominó de esta declaración del Papa Francisco? Creo que este es un hecho que se suma a algo muy importante que ocurrió la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, donde se presentó un informe de 3 expertos seleccionados por el comité que durante un año investigaron las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en los últimos 4 o 5 años. Las conclusiones de este informe dicen: en Nicaragua hay pruebas de que se han cometido crímenes de lesa humanidad que señalan como responsable al presidente Daniel Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo y a la cadena de mando del Estado. Y esta comisión recomienda a los países de la comunidad internacional recurrir a la justicia universal para llevar a los tribunales a los responsables de estos crímenes. Y también le recomienda a los organismos internacionales de crédito que incorporen el tema de los derechos humanos en las decisiones que adoptan para brindarle cooperación económica a Nicaragua. Vale decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica y muchos más. Y ahora viene Ortega y termina de cerrar el círculo con este ataque frontal en contra del Papa Francisco y el Vaticano. Mire, lo menos que uno esperaría, en primer lugar, de los gobiernos, de los pueblos de Centroamérica, es que acompañen a Nicaragua en esta grave crisis de derechos humanos. Ya no la estoy describiendo yo, estoy citando un informe de las Naciones Unidas. Hay otro de la OEA sobre la crisis de derechos humanos, y lo menos que podemos esperar los nicaragüenses es que se tomen acciones diplomáticas, acciones políticas que incidan en que en Nicaragua se restituyan las libertades, porque hoy en Nicaragua vivimos bajo un estado policial y eso no va a cambiar si no hay verdaderamente una toma de conciencia y una verdadera presión de la comunidad internacional, pero con nombre y apellido, de Centroamérica, de América Latina y también de otros gobiernos. Esta semana también Ortega suspendió la personalidad jurídica
al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, al COSEP, al Consejo Superior de la Empresa Privada y a las organizaciones afines. ¿Cuál es la situación de la empresa privada en Nicaragua? La empresa privada nicaragüense fue durante por lo menos una década aliada del régimen de Ortega, sin democracia y sin transparencia, pero con una política muy abierta para favorecer la inversión privada. Estoy hablando de la primera década de la dictadura de Ortega entre 2007 y 2017. Es lo que llamaban el modelo de diálogo y consenso. Nosotros le llamábamos un modelo corporativista autoritario. Bueno, ese modelo produjo algunos resultados económicos, pero repito, sin democracia y sin transparencia. Cuando ese modelo colapsó, porque la gente salió a protestar en abril de 2018 en Nicaragua y Ortega ordenó una masacre que dejó más de 325 ciudadanos asesinados, todos hoy en la impunidad, se rompió esa alianza que existía, ese cogobierno que había entre el sector privado y los grandes empresarios y el gobierno de Ortega. Y desde entonces Ortega ha venido presionando, extorsionando, atacando a la empresa privada, al punto de que entre los 222 presos políticos que recientemente fueron excarcelados, habían 2 expresidentes del Consejo Superior de la Empresa Privada, y estaba también el presidente de la Asociación de Ganaderos, y estaba el CEO del Grupo Promérica, que tiene una gran presencia financiera en toda la región. Es decir, los empresarios ya han sido víctimas de la persecución de Ortega. Este hecho de cancelar la personería jurídica del COSEP y de las 18 cámaras empresariales, bueno, es una barbaridad. Pero, Edgardo, en Nicaragua han eliminado ya 3.200 personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales de toda clase. Y el sector privado hoy es una víctima también de esa política. Esto tiene, como cualquiera se puede imaginar, un impacto demoledor en el clima de negocios en el país, en las expectativas de inversión. Y por el otro lado, pues crea una situación de mucha más incertidumbre en el país. Entre los más de 200 ciudadanos desterrados por Ortega, hay líderes de la empresa privada, bueno, empresarios, líderes de organizaciones civiles, de la sociedad civil, periodistas, más de 100 periodistas también que están en el exilio, como el caso de Carlos Fernando, y que siguen haciendo periodismo desde el exilio. Pero también entre los desterrados hay líderes de la oposición, incluyendo una hermana de Carlos Fernando, Cristiana Chamorro, que incluso tuvo, entiendo, casa por cárcel y luego fue desterrada, además de otro hermano de Carlos Fernando Chamorro, Pedro Chamorro, periodista, que también fue desterrado. ¿Cuál diría usted que la situación en el caso del liderazgo de la oposición, de los líderes políticos de la oposición en Nicaragua? Mire, además de mi hermana Cristiana, fueron encarcelados injustamente otros 6 precandidatos de la oposición que estaban compitiendo para seleccionar un candidato único para competir con Ortega en las elecciones de noviembre de 2021. A todos los echó presos. Eliminó la competencia política, eliminó los únicos 2 partidos políticos de oposición que podían ir a la elección. Bueno, y ahí se acabaron las elecciones en Nicaragua, pero además encarceló a todos los líderes cívicos del país, estudiantiles, campesinos, académicos, diplomáticos, sacerdotes, periodistas. Bueno, hoy todo ese liderazgo opositor está excarcelado, desterrado, despojado de su ciudadanía, y sin embargo está libre. La voz de la oposición hoy en Nicaragua tiene la posibilidad de reconstituirse, de volverse a convertir en un interlocutor, en primer lugar frente a los nicaragüenses y en segundo lugar frente a la comunidad internacional. De manera que yo sí creo que hay un elemento de esperanza en esta tragedia, en este túnel que vive en Nicaragua, con el hecho de que la oposición, el liderazgo de la oposición representa la esperanza de un cambio democrático en Nicaragua. Hoy están en libertad. Sin embargo, Carlos Fernando, si alguien en Nicaragua, dentro de Nicaragua, levanta la voz, levanta la mano y pide elecciones libres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? Lo toman preso,
como han tomado preso a muchas personas que brindaron una entrevista como la que estamos haciendo en este momento vos y yo. Yo como periodista entrevisté personas que al día siguiente eran capturados y encarcelados, otros que salieron a la calle a exhibir la bandera nacional, la bandera azul y blanco, terminaron en la cárcel. En Nicaragua hay desde septiembre de 2018 un régimen de Estado policial de facto. Es decir, nunca el gobierno se atrevió a suspender las garantías constitucionales, simplemente las eliminó de facto. Libertad de reunión, libertad de movilización. Dijo que las marchas cívicas eran una pretensión de hacer un golpe de Estado. Eliminó la libertad de prensa, confiscó medios de comunicación, atacó la libertad de expresión y por último terminó acabando con la libertad de asociación, este ataque contra la sociedad civil y también contra la libertad religiosa de la Iglesia Católica. Esa es la realidad hoy en Nicaragua. Carlos Fernando, ¿cuál podrías decir usted que es la diferencia entre lo que está pasando en Nicaragua en relación a Venezuela y Cuba? Mira, hay cosas comunes como la estructura autoritaria, dictatorial. Son tres países en los que ha colapsado el Estado de Derecho, donde no hay una justicia creíble, autónoma. Y sin embargo, hay algunas diferencias. En Cuba y en Venezuela, los liderazgos autoritarios han logrado suceder el poder. Fidel Castro a Raúl Castro y ahora Díaz-Canel. En Cuba, Chávez a Maduro. En Nicaragua, Ortega ha permanecido en el poder todos estos años, compartiéndolo con su esposa Rosario Murillo. Una diferencia y una pregunta es, ¿podría Rosario Murillo suceder a Daniel Ortega? Hay mucha gente que piensa que eso es un tema que plantea muchas interrogantes. Lo dijo el día de hoy en una entrevista que brindó el propio hermano de Daniel Ortega, Humberto. Pero hay otra diferencia importante y es la economía. La economía nicaragüense no está estatizada, no está socializada y tampoco está colapsando. Es una economía abierta que exporta en primer lugar a Estados Unidos, que también recibe remesas de los nicaragüenses de Estados Unidos y de Costa Rica y exporta a la región centroamericana. Entonces, en Nicaragua el régimen, en medio de toda esta deriva autoritaria, ha administrado con cierta racionalidad la situación macroeconómica del país. Eso es una gran diferencia entre Nicaragua, Cuba y Venezuela. Usted decía que al inicio, es decir, Ortega comenzó este nuevo mandato en 2007. El primero fue en 1979 con la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza. De 2007 para acá, evidentemente, usted decía, en los primeros 10 años hubo un cogobierno con la empresa privada y luego pasó lo que ya sabemos que ha pasado. Pero desde el punto de vista económico, entonces, ¿cómo se mantiene? ¿Quiénes mantienen o qué es lo que mantiene finalmente a la dictadura de Ortega? Mire, yo diría que en este momento hay por lo menos 4 pilares de la economía. Uno es el sector privado que exporta y que produce. Yo no estoy diciendo que el sector privado está sosteniendo a Ortega, pero sí sostiene la economía. En segundo lugar, hay una política del régimen de extorsión, y estoy hablando de corrupción, de grandes coimas, de grandes presiones a los empresarios que dicen, yo ya no trabajo para mi empresa, yo trabajo para el gobierno, porque el gobierno se lleva toda mi liquidez, se lleva todas mis posibles ganancias a través de mecanismos de extorsión de la Dirección General de Ingresos, de la Dirección General de Aduana y de las alcaldías. El otro pilar son las remesas, son los propios nicaragüenses que envían más de 3.000 millones de dólares en remesas al país. Esa es la principal fuente de ingresos externos que tiene el país. No es la inversión extranjera ni tampoco es la ayuda externa, son las remesas. Y por último, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el principal pilar de financiamiento público para el régimen de Ortega, a pesar de todas las violaciones a los derechos humanos que ha perpetrado la dictadura de Daniel Ortega. Hay un Estado policial que controla a la ciudadanía, hay un Estado policial que vigila a la ciudadanía, hay un Estado policial que reprime a la ciudadanía. Eso lo hemos visto en los últimos años. Usted lo está planteando claramente esta noche. En ese Estado policial,
en esos efectivos policiales y militares han tenido la asesoría o tienen la presencia, el apoyo de cubanos o de venezolanos? Mire, no es visible. No es como yo entiendo que funciona la presencia cubana en Venezuela. Si la hay en Nicaragua, seguramente está enfocada en áreas específicas de inteligencia, me refiero a la presencia cubana. Y por el otro lado, hay un intercambio de experiencias en los mecanismos represivos, estos sistemas de tortura que vimos en las cárceles de Nicaragua, cárceles de aislamiento, donde los presos estuvieron 600 días sin tener derecho ni siquiera a leer un papel, un lápiz o una Biblia. Bueno, eso nunca existió en la historia de Nicaragua. Mi padre fue preso político en Nicaragua varias veces en la dictadura de Somoza. La dictadura de Somoza fue cruel, pero los niveles de crueldad de estos métodos de tortura evidentemente han sido importados de otras experiencias. Y por el otro lado, hay una relación también con la Rusia de Putin, que tiene mucha presencia en Nicaragua, y eso está directamente orientado al tema del espionaje político. Pero si usted me pregunta a dónde están los cubanos, a dónde están los venezolanos, a dónde están los rusos, pues sí, hay alguna presencia de agregados militares, policiales, pero no es que están ahí una gran protuberancia de sectores en las calles. Usted aseguró recientemente que es la venganza y el odio el argumento que sostiene a Ortega más que cuestiones ideológicas o políticas. ¿Podría explicar esto a nuestros amables televidentes, por favor? Mire, no solamente lo digo yo, lo han dicho personas que fueron parte del régimen de Ortega y decían entonces que lo apoyaban porque había un proyecto político que estaba relacionado pues con el antiguo ideales del Frente Sandinista de promover la justicia social. Y en un momento en que la lógica y la racionalidad de este gobierno simplemente colapsa, desaparece, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo, su único plan de gobierno es estar ahí el día de mañana y la próxima semana, es decir, es mantenerse en el poder a cualquier costo, y cualquier costo significa cárceles, significa tortura, significa represión, y hay un enfoque particular de la venganza contra todos aquellos, hayan sido ciudadanos, empresarios, líderes políticos, líderes cívicos, periodistas, sacerdotes, obispos, religiosos, que hayan participado en este esfuerzo por promover un cambio en Nicaragua. Mire, lo que los nicaragüenses gritaron y demandaron en las calles durante las protestas de abril fue elecciones anticipadas, limpiar la porquería del sistema electoral para ir a una verdadera elección libre, que se acabaran los fraudes electorales, que se acabara la corrupción. Eso es lo que la gente demandó. Ahora, el nivel de la represión, de la represalia y la venganza llega al extremo actual en el que ahora se ha aplicado el despojo de las nacionalidades, incluida mi persona y mi esposa. Ya me quitaron incluso la pensión de vejez del Seguro Social a la que tengo derecho, que ni siquiera es del gobierno, son mis ahorros. Es decir, a eso me refiero yo cuando digo que este es un sistema que trata de mantenerse en el poder sin ningún soporte ideológico, ni siquiera político, únicamente es el discurso de odio y de venganza. En 1979 usted fue parte de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza y estuvo cercano al gobierno sandinista en esa primera etapa hasta 1994. ¿Qué pasó? Bueno, son 14 años de esa historia. La revolución derrocó a la dictadura de Somoza. En los primeros años abrió y fomentó en Nicaragua grandes transformaciones sociales, entre ellas la campaña de alfabetización, unos grandes espacios de participación política, pero la revolución se fue agotando, por un lado, en sus propias inclinaciones autoritarias y por el otro lado, en la confrontación con Estados Unidos, con la administración Reagan, con la generación de la situación de la guerra de la Contra, que fue una guerra de agresión externa y fue también una guerra civil. Y creo que ahí se acabó la revolución, en la militarización de la política.
Cuando el Frente Sandinista pierde las elecciones en 1990 con mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, empieza una transición política en Nicaragua. Y aún desde el Frente Sandinista hubo un intento de transformar ese partido, ese movimiento en un partido de izquierda democrática, pero todo eso fracasó. Todo eso fracasó y bueno, yo asumo mis responsabilidades en todos esos años y posteriormente yo me dediqué desde 1995 pues, a ejercer el periodismo independiente. Aquel que usted conoció, aquel que usted apoyó en relación a este que tenemos ahora, ahí en Nicaragua, refiriéndome a Ortega, ¿qué puede decir? Mire, Ortega nunca fue el líder de la revolución nicaragüense, era uno más uno de los miembros de esa dirección colectiva, posteriormente fue acumulando poder. Yo diría que yo no me habría imaginado los niveles de crueldad, los niveles de falta de escrúpulos con que Ortega y Rosario Murillo, porque hoy cuando en Nicaragua uno habla de Daniel Ortega, la gente inventó una palabra que yo no sabía dónde había salido, que decían la palabra Ormu. Yo decía, Ormu es un personaje de Games of Thrones. No, Ormu es Ortega Murillo, porque es un dúo político que son absolutamente inseparables. Y creo que ahí hay mucho de esos elementos de irracionalidad, de mesianismo en el ejercicio del poder que están completamente desconectados de la realidad. Solo eso puede explicar las masacres, solo eso puede explicar el encarcelamiento masivo, solo eso puede explicar la persecución contra la Iglesia Católica y ahora incluso pues esta ruptura con el Vaticano y el Papa Francisco. ¿Cuáles podría usted advertir que son algunas señales de alerta o de alarma que pueden conducir a un país a una situación como la de Nicaragua? Mire, esto no ocurrió de un día para otro y muchas veces me han hecho esa pregunta en Guatemala, en El Salvador también, y yo lo que puedo decir es que nada es inevitable. Es decir, no había nada que podría pronosticar que en Nicaragua se iba a imponer una dictadura. Hubo una sucesión de fracasos. Fracasaron los partidos políticos, fracasaron las élites empresariales también, y por el otro lado, creo que también fracasó la comunidad internacional cuando no advirtió que en Nicaragua se venía demoliendo el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. En esos 10 años de 2007 a 2017, Ortega impuso una reelección inconstitucional, ilegal, y en ese momento fue reconocida internacionalmente y fue reconocida por las élites económicas y políticas de Nicaragua y estaba violando la Constitución y luego cooptó a la policía y el ejército, desmantelando uno de los grandes logros de la transición democrática que fue la profesionalización del ejército y la policía. En el caso de la prensa, pues yo creo que la prensa no puede aceptar nunca la censura ni la autocensura, y por el otro lado, pues tenemos que mantener una alianza con la sociedad civil. En Nicaragua nos han aplastado. Mi redacción ha sido 2 veces confiscada por la policía y nosotros seguimos haciendo periodismo y muchas de las organizaciones de la sociedad civil también, aún desde el exilio, siguen trabajando hoy. Carlos Fernando, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con el programa 3030 aquí en Tegucigalpa, Honduras, y quiero decirle que estamos pendientes de lo que ocurra y a sus órdenes para acompañarlo en esta tremenda lucha que no se detiene por la libertad de expresión, por la libertad y la democracia en Nicaragua. Muchas gracias, Carlos Fernando. Muchas gracias, Edgardo. Buenas noches y un saludo a toda la audiencia de 3030 en Honduras. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. En unos minutos con nuestros invitados aquí en el estudio, permítanme presentarlos de izquierda a derecha en sus pantallas, el señor David Andrade, fundador de la Generación Celeste, organización Provida y Profamilia. Muchas gracias por estar aquí, don David. Gracias, Edgardo. Nos acompaña también la doctora Clara López. La doctora Clara López es la jefa de la Unidad de Género de la Secretaría de Salud. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Nos acompaña también Mr. Savillón. Mr. Carlos Savillón es el gerente de las instituciones educativas privadas de Honduras. Gracias por estar aquí, Mr. Savillón.
Buenas noches, Edgardo, un placer. Y nos acompaña también Merle Guigure, ella es la coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla. Gracias por estar aquí, Merle. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Con mis invitados esta noche vamos a abordar en tan solo unos minutos el tema de la aprobación del uso y comercialización en absoluta libertad de la píldora anticonceptiva de emergencia y de esta ley que aprobó esta semana el Congreso Nacional, que es una ley que va dirigida a promover una educación sexual, ya vamos a entrar un poco en detalle sobre eso, una educación sexual para evitar embarazos en las adolescentes, sobre todo que usted sabe que es un problema muy, muy serio y de larga data aquí en el país. Pero antes, hay un conflicto que se ha agudizado esta semana, mensajes de un lado y mensajes de otros. Me refiero del gobierno y la empresa privada. ¿En relación a qué? Pues en relación a esta ley que se ha denominado Ley de Justicia Tributaria, que el gobierno está tratando de socializar con distintos sectores. Y la empresa privada ha dicho que esa es entre otras cosas, una ley o una propuesta de ley que golpea directamente a la empresa privada y tiene sus explicaciones y argumentos para eso. Unos minutos nos acompaña don Daniel Fortín, él es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Don Daniel, gracias por acompañarnos y explíquenos con la mayor claridad posible para que todos podamos entender este asunto. ¿Cuál es en su opinión el problema de esta ley? Buenas noches, Edgardo. Un gusto estar aquí en su programa. La verdad es que en días anteriores el gobierno nos hizo una presentación sobre esta ley de justicia tributaria, en lo cual ellos manifestaron que la intención de esta ley era la creación de empleo. ¿Ok? Nosotros consideramos que la intención de generar empleo es buena. Cuando nos hicieron esta presentación, pues se nos dijo que lo que se buscaba era eso, y que definitivamente nosotros lo acompañamos. Pero el texto del proyecto debe ser revisado por la empresa privada y seguramente nosotros vamos a hacer recomendaciones y queremos sentarnos con el gobierno para analizar de qué forma esta ley de verdad va a generar empleos. Porque lo que nosotros hemos visto es que no va a generar nuevos empleos. He escuchado, por ejemplo, como para que nuestros amables televidentes, jóvenes, adultos también, puedan conceptualizar lo que está pasando y de qué manera les podría afectar, que por ejemplo los call centers, que la maquila podría irse de Honduras. Bueno, definitivamente ese es un tema de que al eliminar todos los regímenes especiales que hay en este momento, lo que el gobierno está ofreciendo es que va a crear dos regímenes nuevos. Y uno de ellos es el de zonas francas. Entonces, cuando a estas empresas que tienen regímenes especiales se les terminen estos regímenes, podrán adherirse a estos de zona franca, pero por un término, por un tiempo. O sea, el tema en este momento es que si nosotros no mantenemos de cierta medida un incentivo para estas empresas que vienen a buscar algún tipo de incentivo para trabajar en Honduras y generar empleos, estas empresas se van a ir. Y eso va a afectar no solo a las personas que trabajan en estas empresas, sino que a toda la comunidad alrededor de estas empresas, que son muchos micros y pequeños empresarios que trabajan alrededor de las empresas que generan este tipo de negocio en el país, que lo que buscan es poder tener un incentivo fiscal que sea mayor en nuestro país que el que le ofrecen los países vecinos. Entiendo, porque don Pedro Barquero lo decía esta semana que concluyó en el noticiero hoy mismo, que de los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, el país que está captando más inversión extranjera es Guatemala. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Definitivamente, por cada $1.000.000 que se generan en el llamado a la acción, $150.000 quedan en Honduras y $850.000 en Guatemala y El Salvador. Entonces, o sea, nos lleva una ventaja muy alta. En ese sentido, esta nueva ley, esta propuesta de nueva ley, justicia tributaria, ¿incentiva la inversión, promueve la inversión nacional y extranjera como para arrebatar y pelear contra Guatemala y El Salvador para que se vengan a invertir aquí a Honduras y generen empleo? Bueno, si nosotros podemos realmente contribuir para mejorar esta ley y buscarle lado para la generación de empleos, trabajando de la mano con el gobierno, creo que se podría lograr algo. Si esta ley es aprobada tal cual,
eso va a dejar a mucha gente sin empleo a futuro. No va a generar mayor impuesto para Honduras, pero sí va a generar desempleo a corto y mediano plazo. ¿Tiene algún beneficio o algún perjuicio sobre, por ejemplo, precios de la canasta básica? Bueno, eso es muy importante. Esa pregunta es crucial, Edgardo, porque esta ley está quitando los incentivos a la producción en el agro. Todo insumo de todo lo que se produce en el agro, todo insumo va a ser grabado con impuestos. Entonces, eso significa que aunque se mantenga el huevo, los limones, los frijoles exentos del impuesto sobre ventas, estos van a ser más caros porque sus insumos para la producción van a ser más caros. O sea, definitivamente hoy el huevo está caro porque está caro producirlo. El limón está caro porque está caro producirlo igual. Entonces, si usted le quita esos incentivos a la maquinaria, a la importación de fertilizantes, a todo lo que es la cadena de valor para generar estos productos o producir estos productos, van a encarecer, y aunque no estén grabados con impuestos sobre ventas, van a ser más caros. Eso definitivamente, eso es así, y se le va a quitar el incentivo al productor para producir, que ya en este momento la producción de la canasta básica está muy baja. Ya en este momento estamos viendo que la gente está desincentivada de producir en el campo por varias razones. Una de ellas, las invasiones, el costo alto de la materia prima, fertilizantes, escasa mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, con esta nueva ley que quita estos incentivos a la producción agrícola, vamos a estar peor. Por ejemplo, he escuchado también alguna versión que indica que se va a pagar impuesto por las remesas que reciben hondureños de sus familiares del exterior. ¿Es cierto esto? Bueno, de la forma como nosotros vemos, o sea, no se están grabando las remesas. Y nosotros consideramos que las personas que reciben remesas en Honduras tampoco van a ser grabadas con ese impuesto como impuesto sobre la renta. Lo que se podría esperar en algún momento es que hagan algún impuesto al envío de la remesa en sí o algo, pero por recibir remesas o las personas que reciben remesas en los Estados Unidos, no esperamos que cobren impuestos. Definitivamente eso es una equivocación lo que se está manejando de ese término. Muy bien. Y dígame algo más. Si se aprueba esta ley, como se les fue a plantear a ustedes esta semana en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿esto podría propiciar una especie de terrorismo fiscal? Para las empresas que gozan de exoneraciones en este momento, estas entrarán en una revisión para poder cambiarse al régimen de zona franca, o tendrán que pagar un canon para poderse pasar a esa zona franca, definitivamente, y podría generar algún temor en ese aspecto. Sin embargo, quiero ser muy claro, nosotros como empresa privada creemos que debe haber empresas exoneradas que inviertan en el país, que por eso hayan venido a este país para invertir y producir para exportación, pero sí creemos que todo el mundo debe cumplir con la ley y acatar la ley tal cual fue realizada. No, la gente que abusó de la ley, pues esa gente sí debe ser de alguna forma castigada y sí debe de alguna forma quitársele esos beneficios, porque eso sí no es justo, ¿verdad? Si la presidenta Castro, como eventualmente puede ocurrir, está viendo este programa, ¿qué le diría? Que deje que nos sentemos con ellos en la mesa, que trabajemos juntos, porque nuestro interés como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, nuestro interés como cámaras de comercio es trabajar de la mano para que Honduras sea un país próspero, un país que salga del subdesarrollo y que podamos apoyar en la generación de empleos, para que esta generación de empleos cree más tributos para poderlos invertir adecuadamente en la educación, salud, infraestructura, y que seamos un gran país. Gracias. Don Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, aquí está ya don David Andrade, fundador de la Generación Celeste, organización Provida y Profamilia. La doctora Clara López, jefe de la Unidad de Género de la Secretaría de Salud.
Mr. Carlos Avillón, gerente de instituciones educativas privadas de Honduras, y Merly Aguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla. 2 temas: la venta y uso libre de las PAE, píldoras anticonceptivas de emergencia, y la educación sexual en centros educativos públicos y privados para prevenir embarazos en adolescentes. Ya volvemos. Ya volvemos con 30-30. Doctora Clara López, ¿por qué se aprueba las PAE? La venta libre, el uso libre de las PAE. Hola Edgardo y hola a toda la teleaudiencia de esta noche. Gracias por la invitación para poder compartir pues con la población mensajes importantes. ¿Por qué se aprueba la PAE o cómo se aprueba la PAE? La PAE se aprueba por el alto sentido de solidaridad y de empatía de la presidenta Xiomara Castro con las mujeres que por casi 14 años se nos fue negado el derecho a recibir, a poder acceder a la anticoncepción de emergencia como un derecho sexual y reproductivo, como un derecho humano. Muy bien. Es decir, es una conquista. Es una conquista del movimiento feminista, es una conquista... Una promesa de campaña. Es una promesa... ¿Una conquista del movimiento feminista? Sí. Sí, y así es una promesa de campaña. Es una promesa de campaña. Ajá. La presidenta Xiomara Castro empeñó su palabra, ella dijo, palabra de mujer, que iba a restituir el derecho que nos fue arrebatado tras el golpe de Estado hace 14 años, en el año 2009. Merly Aguigure, que es una experimentada dirigente del movimiento Visitación Padilla, ha luchado por años con este tema. Sí. ¿Cómo se siente ahora? Lo recibimos de buena manera, por supuesto. La restitución de un derecho que en el golpe de Estado no fue vetado. Perdón, sí, es importante que nuestros amables televidentes tengan ese dato. En 2009 se prohibió, ¿verdad? Se prohibió por un decreto de la Secretaría de Salud que en ese momento dirigía el doctor Villafranca, y lo irónico es que él, después de haber emitido este decreto, públicamente aceptó que se había equivocado. Entonces hasta ahora tenemos la restitución de este derecho, y enhorabuena porque no solo porque la presidenta cumple su palabra empeñada en la campaña, sino también porque las mujeres necesitábamos la píldora para situaciones particulares. Y creo que aquí la doctora es la experta en el sentido de para qué se debe utilizar la PAE, porque a raíz de esto ha venido una serie de ideas y de ideas equivocadas, y nos encanta confundir a la ciudadanía pensando que, bueno, ahora las mujeres van a ser libres y van a ser libertinas de usar la PAE como método de planificación. Esa es una falta de respeto a la inteligencia humana cuando se piensa en eso. La píldora anticonceptiva de emergencia, por eso se llama de emergencia, porque se utiliza bajo circunstancias especiales. Entonces no engañemos a la gente, porque las mujeres somos inteligentes. Don David. Bueno, efectivamente la aprobación de la PAE ha sido un acto político que, pasando por alto criterios técnicos, científicos, entonces ha aprobado esta ley. Quiero recordar que hay un dictamen técnico del Colegio Médico de Honduras del 2009, donde tiene 48 referencias bibliográficas. ¿Qué quiero decir? Que está bien sustentado científicamente. Sin embargo, ahora lo que tenemos son comunicados de prensa. ¿Qué pasa? El mundo está presionando a Honduras para que el aborto se apruebe por lo civil o por lo criminal. Entonces, el actual gobierno, en concordancia, en descargo del actual gobierno, quiero decir que es congruente con su ideología, ¿verdad? Con su ideología, que es antifamilia, que es antinatalidad, y casualmente aquellos grupos de izquierda que antes gritaban contra los organismos internacionales, ahora son serviles a estos organismos, porque tenemos que bajar la natalidad del mundo, y Honduras ha sido un ejemplo mundial porque ha blindado la vida desde la concepción. Y esto es un hecho científico. La vida comienza desde la concepción, y efectivamente tenemos en este momento un dictamen, repito, del Colegio Médico del 2009, donde está muy bien referenciado científicamente por qué esta pastilla, ¿verdad?, no debe de ser expuesta sobre todo a jóvenes, adolescentes en todo Honduras. ¿Qué cree usted que es lo que va a pasar ahora, luego de que se aprobó esto? La PAE solamente es el puntapié inicial para comenzar a abrir otro debate, que es el debate del aborto. En este momento, casualmente, el día de hoy, se está debatiendo en México el aborto por el 9º mes.
¿verdad? Así que estas son políticas progresistas. ¿A qué voy con esto? Y ojo, el progresismo no tiene nada que ver con el progreso, así como el carterista no tiene nada que ver con la cartera. Lo que quiero decir es que esto es solamente el puntapié inicial para que poco a poco, y los que conocemos de ciencias políticas entendemos lo que es la ventana de Overton, para que poco a poco, entonces, a partir de esto, comencemos a hablar de las 3 causales y luego del aborto hasta la semana tal, etcétera, etcétera. Aguánteme un momentito, doctora Clara. Mr. Savión, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo tal vez mi opinión no sea la mejor porque soy lego en el tema este, pero lo que yo puedo opinar es que hay un montón de medicamentos en el mundo que después de muchos años de estarlos utilizando la población legalmente, ahora los mismos organismos que se encargan de oficializar su uso, después dicen, no, hay que retirarlo porque este medicamento se ha comprobado que produce tales y tales y tales efectos. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, he escuchado muchísimas opiniones en el sentido de que la carga hormonal que hay en la PAE es muy alta y que eventualmente la mujer, porque por el bajo nivel educativo que tiene nuestra población, la PAE se está vendiendo ilegalmente en las pulperías y en todos lados en el país. Lo que han hecho es legalizar su venta. Pero no sabemos, una muchacha que de repente por ese bajo nivel educativo puede estar tomando la PAE como que si fuera la píldora anticonceptiva, que la toma regularmente. Si una muchacha va a estar tomándola así, ignorando que a mediano o largo plazo le va a producir efectos muy serios en su salud, entonces por eso es que yo digo, ¿por qué no, en vez de legalizarla así de venta abierta, como ya se hizo, por qué no de manera controlada? De tal manera que así de emergencia, yo opino, así como dice Merly, que se entiende que es una píldora anticonceptiva de emergencia, pero por el bajo nivel educativo nuestro, por la gran cantidad de mercaderes que hay que no les importa la salud de los demás, entonces por van eso a es que abusar. Necesitamos educar, entonces. Por eso necesitamos educar pero a toda la ciudadanía sobre este tema para que no confundamos. Sí, para que no precisamente, confundamos. pero ese medicamento, para mí, es mi opinión personal, debió haber estado bajo el control médico, que los médicos lo prescriban en los casos que sean necesarios. Doctora Clara. Y por eso es importante aprovechar justamente estos foros de debate para informar a la población y no para desinformar. Eso es importante y yo aprovecho la ocasión, yo le traigo un regalo a don Andrade y es la actualización de que, porque él menciona que en el 2009 el Colegio Médico se pronunció, pero eso fue en el 2009. Le comento que el Colegio Médico se pronunció el año pasado, 2022, se lo regalo. Se pronunció pues revirtiendo la opinión del 2009, porque el mundo avanza y surgen nuevas actualizaciones. Si gusta leerlo, ahora o después, pero le comento a la población que nos escucha. El Colegio Médico, junto con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que también se pronunció, creo que le pasé a la productora estos nuevos documentos, donde la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y el Colegio Médico, que están proyectándolo en pantalla, son pues 2 grandes asociaciones médicas, académicas, científicas. ¿Y qué dicen, doctora? Se han pronunciado rotundamente que la pastilla anticonceptiva de emergencia no es abortiva, que el único efecto que tiene son preovulatorios, o sea que no tienen ningún efecto posovulatorio, o sea que no tienen ningún efecto sobre el endometrio, por lo tanto no pueden provocar abortos. ¿Le preocupa a usted, doctora, que, como decía Mr. Savillón, esto se utilice ahora no para emergencia, sino que para en cualquier circunstancia y con extremada frecuencia? En absoluto. De hecho, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que el acceso sea abierto. O sea, me refiero al uso de una persona, que sea frecuente y que pueda traer algún efecto negativo. Ese temor no es consecuente con la restricción del medicamento. No sé si me explico. O sea, sí tiene que ir a la par de educación y por exacto, eso mismo... me refiero, el uso frecuente de las PAE es dañino. No tiene ningún efecto a largo plazo
Y eso es otro que menciona los comunicados del Colegio Médico y de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del año pasado. No tienen ningún efecto a largo plazo. Se ha hablado de infertilidad, se ha hablado de cáncer, se ha hablado de otras patologías médicas, pero se han descartado totalmente. Si una persona utiliza una PAE hoy, por ejemplo, ¿qué tan perjudicial puede ser que la utilice en 2 días, 3 días o en una semana? Pueden haber efectos adversos, así como tienen efectos adversos toditos los medicamentos hasta una acetaminofén, ¿verdad? En este caso pueden haber náusea, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, etcétera. Pero ninguno de estos va a ser que tenga efectos a largo plazo. Muy bien. ¿Usted quería decir algo, Mel? No, yo creo que como esto se trata de un tema que tiene que ver con el control del cuerpo de las mujeres, aquí sí le consultamos opinión a un montón de gente que ni siquiera debería estar opinando. Luego, el tema de la educación es fundamental. Yo creo que aquí nosotras como organizaciones del Movimiento Mujeres hemos hecho un trabajo largo y seguimos haciéndolo. Yo quisiera decir, por ejemplo, por qué no se investiga sobre los efectos que tiene esta pastillita azul, que es la Viagra, por ejemplo, que utilizan los hombres. ¿Por qué sobre ese tema no hay tanta preocupación como hay sobre este? ¿Cuál es el problema en que nosotros decidamos cuándo queremos o no queremos tener hijos? ¿Por qué si somos abusadas sexualmente estamos obligadas a parir un hijo que no buscamos, no deseamos? ¿Por qué la sociedad nos tiene que obligar? Esa es la pregunta. ¿Por qué entonces instituciones como la del señor David, yo quisiera preguntarle cuánto trabajo están haciendo para evitar que los hombres sean violadores? ¿Cuánto trabajo de conciencia están haciendo para que los hombres se conviertan en seres humanos respetuosos de las mujeres y que no tengamos nosotras como mujeres que andar a la defensiva permanentemente, pensando que salimos a la calle, el bucero, el conductor del taxi, el del mercadito, cualquier hombre con el que nos relacionemos está opinando sobre nuestro cuerpo, está viéndonos de una manera que nosotros no buscamos? O sea, cuando salimos a la calle, y en general a jóvenes, pues, pero cuando salen con una falda corta, cuando salen con un short, cuando salen con una blusa sin mangas, tienen que andar a la defensiva viendo que no las toquen, que no sean objeto de acoso. ¿Cuánto de eso ustedes están haciendo? Porque está bien que ustedes tengan su postura contra esta píldora, está bien y yo la respeto, ni vengo aquí a convencerlo a usted, pero ¿cuánto ustedes están haciendo para que las mujeres no nos veamos obligadas a utilizar la píldora de emergencia? ¿Cuánto están haciendo? Un momentito, vamos con su respuesta después del corte comercial. Ya volvemos. Ya volvemos con 30-30. David Andrade con la respuesta a la interrogante que le hacía Merle Guigure. Bueno, tengo 12 años de estar trabajando en colegios públicos, ¿verdad? En la ciudad de Gracia Lempira, Choluteca, Juticalpa, hablando precisamente de estos temas. La educación es la clave. Hemos logrado reducir embarazos en adolescentes hablando de postergar las relaciones sexuales hasta que estemos listos y preparados, ¿verdad? Para asumir las consecuencias. Así que en mi experiencia diaria que tengo con adolescentes, con muchachos, también manejo una línea de vida, Edgardo. En 12 años he recibido casi 850 casos de muchachos y de muchachas que me hablan de sus temas. Y efectivamente, la PAE ha sido una píldora usado como un confite. Hace 2 semanas, dos o tres semanas, una adolescente en Lempira me decía que ella se la tomaba semanalmente porque su novio de más de 40 años, entonces se la entregaba a ella para evitar una situación inesperada. Así que en el día a día lo que ocurre efectivamente es que las muchachas utilizarán esta pastilla como uso corriente, pero esto no es lo más grave, claro que es grave, y repito, últimamente hemos tenido voces de doctoras, de doctores, hablándonos de
efectos secundarios que son gravísimos para la mujer hondureña, y esto atenta contra el cuerpo de la mujer. Entonces, repito, me remito nuevamente al dictamen del 2009, 48 referencias bibliográficas. Me gustaría ver el dictamen que la doctora dice cuántas referencias bibliográficas existe. A propósito, fíjese bien, mire qué importante, Rose versus Wade, ¿recuerda esa situación? Inmediatamente la FDA cambió la etiqueta de plan B y para que ya no poner que era abortiva. ¿Qué pasa? Política. Eso es lo que está pasando. Hablando sobre el tema de que... Aquí tengo datos de embarazos en adolescentes. Por favor. Porque qué bueno que usted dice que están trabajando en la reducción. Mire, aquí datos del 2021 dice que partos institucionales de adolescentes hubieron en el país 38.217. De esos habría que revisar cuántos de esos son resultado de la violación. Por ejemplo, el 1% de las mujeres que son violadas y partos comunitarios, 3.323. Entonces, usted ponía un ejemplo bien real de incesto. Claro, el incesto, mire, ¿cuántos casos de esos llegan y cuántos no llegan? ¿Cuántos casos, por ejemplo, yo tengo una compañera de mi organización que trabaja en un hospital y me dice, aquí está pariendo una niña de 13 años y el abusador está aquí en la puerta. Aquí el médico no quiere que llamemos a las autoridades para que vengan. Entonces, esos casos, ¿qué pasa con esos casos? Esa niña está pariendo resultado de un abuso sexual. El abusador está en la puerta esperándola que salga para amenazarla, para que no lo denuncie, para llevársela. Casos como esos abundan y abundan aquí. Y en el caso de violación entre familiares. Claro, por supuesto. Llegan a Visitación Padilla y ¿qué llegan a pedir? ¿Qué llegan a decir? Mire, llegan a pedir apoyo emocional, muchas llegan a pedir apoyo para hacerse un aborto, lo que por supuesto no hacemos, porque no es legal en el país. Pero si usted me pregunta mi opinión, yo estoy a favor de que el aborto se apruebe en este país, inicialmente por las 3 causales. Yo estoy a favor, pero es un tema que no estamos discutiendo hoy aquí. La realidad me ha enseñado lo dura que es la vida de las niñas, de las madres de esas niñas cuando sufren este tipo de abusos. Muchas veces se responsabiliza a la madre por lo que le ocurrió a la niña. Al padre nunca se le responsabiliza y por lo general el padre es el abusador, es el hermano, es el tío, el vecino, el que está más próximo a ella la está abusando. Y esa niña, como no recibió educación sexual, no sabe que lo que le está ocurriendo no está bien. Vamos a un corte comercial, porque también se aprobó esta semana en el Congreso una ley que promueve la educación sexual en centros educativos públicos y privados para evitar el embarazo en adolescentes. Mr. Savión, ¿está listo? Estoy listo. Ya volvemos. ¿Qué opina de esa ley que se aprobó de educación sexual en las escuelas, en los centros educativos? Bueno, 2 cosas. La primera es, lamentamos que no haya sido consensuada con todos los sectores. Yo no sé si la consensuaron con otros sectores, pero al menos con el sector nuestro, que somos muy importantes, el sector educativo, y somos de los que vamos a tener que aplicarla, y no consensuaron con nosotros. Y el otro grave problema que tiene él dice que es educación sexual para prevenir embarazos en adolescentes. Entonces, ¿el propósito cuál es? ¿Y cómo se previenen los embarazos? Bueno, ya tenemos la PAE, ya tenemos los métodos anticonceptivos, solo allí nos vamos a centrar. ¿Solo para eso? Ahí coincido. Entonces, la educación sexual es un campo amplísimo. Ahí coincido. Y hay otro detalle, que educación sexual se ha venido dando, bueno, y todos los que fuimos estudiantes allá recordamos en el colegio, por ejemplo, por lo menos del sistema reproductor se enseñaba, pero la educación sexual tiene que ver en un ámbito tan amplio, porque tiene tantas connotaciones y tiene tantas aristas. Pero el tercer elemento que yo veo en esta ley es que estamos viendo los efectos de y no las causas. ¿Por qué razón? Bueno, en mi tiempo, cuando yo era estudiante, ninguna compañera mía salió embarazada, por ejemplo. Los embarazos, y en las estadísticas que veíamos en geografía humana, la tasa de natalidad de menores de 14 años era pero bajísima. Tal vez 2, 3 por cada 1000 mujeres, ¿verdad? Hoy ya tenemos una epidemia.
¿Qué ha pasado en todos estos años? Entonces allí es donde yo veo que lo que ha pasado es que hemos abandonado muchos valores y hemos adoptado muchos antivalores. El respeto del hombre a la mujer. Nosotros con nuestras compañeras las respetábamos muchísimo en la escuela, en el colegio, en la misma universidad. Los medios de comunicación juegan un papel enorme en eso. Solo veamos películas, solo veamos telenovelas, solo veamos la música, el reggaetón, cuáles son los mensajes que tienen allí. Ahora ya se volvió normal, completamente normal, utilizar a la mujer para cualquier cosa, para anunciar llantas, para anunciar repuestos, para cosas que no tienen nada que ver. Entonces eso, Edgardo, para mí, lo que estamos viendo, esta grave crisis, porque es una pandemia que tenemos de embarazo en adolescentes, es el efecto de muchas cosas que la sociedad está haciendo. Pero un momentito, usted lo ha dicho, los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad y ustedes como líderes de opinión también. Vamos a encontrar aquí el próximo domingo para seguir hablando sobre este tema. Le agradezco mucho a don David Andrade, a la doctora Clara López, a Mr. Carlos Avillón, a nuestra querida amiga Melanie Guigure, una luchadora incansable de los derechos de la mujer. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Y nos encontramos el próximo domingo. Ya es un compromiso, no me pueden decir que no. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.